el Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Miércoles 15 abril 2026, miércoles de la 2 semana de Pascua. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Esa es la palabra de Dios. Gracias a Dios. Hay una frase que los hombres han grabado en piedra, en madera, en tatuajes, en portadas de libros, en muros de hospitales, en cartas de despedida y en el interior de anillos de bodas. Una frase que ha cruzado océanos, sobrevivido guerras, atravesado siglos y todavía hoy, en este mundo acelerado y roto, sigue siendo capaz de detener a una persona en seco en medio de cualquier tormenta. Una sola frase, 16 palabras en español, y sin embargo contiene todo, absolutamente todo lo que el corazón humano ha buscado desde el principio de los tiempos. La conoces, ya la escuchaste en el Evangelio de hoy. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Ahí está todo. Pero me pregunto, y te lo pregunto a ti que me estás escuchando en este momento, ¿cuántas veces la hemos oído sin realmente escucharla? ¿Cuántas veces esa frase ha rebotado en nuestros oídos como el agua en una piedra, sin penetrar, sin mojar, sin transformar nada por dentro? Hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy no te voy a dar una clase de teología. Hoy vamos a sentarnos juntos, tú y yo, frente a esa frase, como dos personas que se sientan frente a un fuego en la noche fría, y vamos a dejar que nos queme por dentro, porque esta palabra tiene fuego, y el fuego no se explica, el fuego se siente. Pero antes de seguir, quiero pedirte algo. Si este canal ha sido para ti un espacio donde la palabra de Dios ha tocado tu corazón alguna vez, si alguna homilía de este canal te ha acompañado en un momento difícil, en una madrugada de angustia, en una tarde de soledad, en una mañana donde no sabías cómo seguir, escríbeme en los comentarios hoy. No importa que escribas, puede ser una palabra. Puede ser presente, puede ser aquí estoy, porque esta comunidad no somos solo un canal de YouTube, somos una familia espiritual que camina junta y en este camino tu voz importa. Así que escribe, cuéntame cómo estás, cuéntame con qué carga llegaste hoy a escuchar esta palabra. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora, porque cada día hay una nueva palabra de Dios esperándote aquí. Cada día hay una luz nueva encendida para ti en este espacio. Ahora bien, volvamos a esa frase, tanto amó Dios al mundo. Yo quiero detenerme en el adverbio, en esa pequeña pero gigantesca palabra, tanto, porque la frase no dice simplemente Dios amó al mundo, dice tanto, y ese tanto no es decorativo, ese tanto es la medida. Y la medida que Juan nos da a continuación es escandalosa, es desconcertante, es casi imposible de digerir si lo pensamos de verdad, que entregó a su Hijo único, lo único que tenía, lo más precioso que existía en el universo. Lo dio, lo regaló, lo puso en manos de un mundo que no lo merecía, que no lo entendía, que en muchos momentos ni siquiera lo quería. Yo pienso en eso y me viene a la mente algo muy concreto, muy de todos los días.
Piensa en el padre o la madre que tiene un hijo que está en una situación muy difícil, quizás un hijo con una adicción, quizás un hijo que tomó caminos equivocados, un hijo que un día salió por esa puerta y no volvió más, o peor aún, volvió convertido en alguien que ya no reconocen. Y sin embargo ese padre, esa madre sigue amando, sigue esperando, sigue dejando la luz encendida. ¿Por qué? Nadie se lo pide, nadie se lo exige. Lo hace porque hay algo dentro del amor verdadero que no puede dejar de amar, aunque cueste, aunque duela, aunque no haya garantía de que ese amor sea correspondido. Ahora multiplica ese amor por el infinito. Y tendrás una idea, apenas una sombra de idea, de lo que significa tanto amó Dios al mundo. Y quiero ser muy honesto contigo en este punto, porque creo que la honestidad pastoral es lo que más necesita el mundo hoy. Hay personas que están escuchando esta homilía en este momento que no se sienten amadas por nadie, personas que llevan días, semanas, meses sintiéndose invisibles. Hay quien vive rodeado de gente y se muere de soledad. Hay quien tiene familia y se siente completamente solo dentro de esa familia. Hay quien sonríe todo el día en el trabajo y llega a casa y se derrumba porque no tiene fuerzas para seguir. Y la palabra de hoy llega exactamente para esa persona, no para los que ya todo va bien, para ti que estás en el borde, para ti que estás cansado. Para ti que ya no sabes si creer o no creer, si seguir o no seguir, si vale la pena o no. Y la palabra dice, tanto te amó Dios que no te dio un consejo, no te mandó un mensaje de texto, no te puso una señal en el camino, te dio lo único que tiene, a su Hijo. Eso es lo que vale tu vida para Dios, eso es lo que vales tú. Quiero que pasemos ahora a los Hechos de los Apóstoles, porque la primera lectura de hoy es una de esas páginas que me producen una mezcla de asombro, de alegría y de una ternura enorme. Estamos en los primeros días de la iglesia. Han pasado pocas semanas desde la resurrección. Los apóstoles están predicando con una valentía que asombra a todos. Están sanando enfermos. Están hablando del Señor resucitado en las calles, en el templo, en los mercados, y claro, eso molesta, siempre molesta. La verdad siempre molesta a quienes tienen interés en que la gente siga dormida, y entonces las autoridades los meten en la cárcel. Pero fíjate lo que pasa. La cárcel está cerrada, los guardias están en sus puestos, las cadenas están puestas, todo está en orden desde la perspectiva humana, y sin embargo, al día siguiente, la cárcel está vacía y los apóstoles están en el templo enseñando, y cuando los soldados van a buscarlos, se quedan boquiabiertos. Encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Me encanta eso. Me encanta la imagen de esos guardias que se quedaron mirándose entre ellos sin saber qué decir. El sistema de seguridad perfecto y sin embargo vacío. Porque hay algo que ninguna cárcel del mundo puede retener. Hay algo que ninguna cadena puede sujetar. Hay algo que ningún decreto humano puede silenciar. Se llama el Espíritu de Dios. Se llama la vida pascual. Se llama la presencia del resucitado que camina con sus discípulos y que abre puertas que nadie más puede abrir. Pero hay algo en esta escena que me parece todavía más poderoso que el milagro mismo, y es lo que el ángel les dice a los apóstoles cuando les abre las puertas. No les dice, salgan corriendo, escóndanse, vayan a otro país, cambien sus nombres, hagan un perfil falso. No, el ángel les dice, vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Salgan de la cárcel y vuelvan exactamente al mismo lugar donde los arrestaron. Hagan exactamente lo mismo que hacían antes de que los metieran preso. No se escondan, no se callen, vayan. Y ellos van, se fueron de madrugada al templo. Antes del amanecer, cuando las calles todavía estaban oscuras, cuando los pájaros apenas comenzaban a despertar, los apóstoles ya estaban en el templo, enseñando. Me detengo en eso porque creo que ahí hay una imagen poderosa para nuestra vida cotidiana.
¿Cuántas veces en tu vida te han metido en una cárcel? No me refiero a una cárcel de hierro y rejas. Me refiero a esas cárceles invisibles que todos conocemos de cerca. La cárcel del miedo, la cárcel de la enfermedad, la cárcel del fracaso económico que te dejó sin trabajo, sin casa, sin saber cómo pagar las deudas que se acumulan. La cárcel de una relación rota que todavía no sana. La cárcel de la depresión que no te deja salir de la cama algunos días. La cárcel del qué dirán que te impide ser quien realmente eres. La cárcel de las decisiones malas del pasado que siguen persiguiéndote en el presente. Todos, absolutamente todos, hemos estado en alguna de esas cárceles. Y el mensaje de la palabra de Dios hoy no es que Dios te va a librar de toda dificultad. El mensaje es más profundo que eso. El mensaje es que cuando Dios te libera, te envía de vuelta al mismo lugar, con más valentía, con más claridad, con más amor. No para que huyas de la vida, sino para que la enfrentes transformado. No para que te aísles del mundo, sino para que vayas al templo, al mercado, a tu casa, a tu trabajo y sigas enseñando, sigas viviendo, sigas amando, sigas siendo luz. Y eso me lleva de nuevo al Evangelio, porque Juan 3:16 no puede leerse sola, hay que leerla entera. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Esto es fundamental, fundamental y urgente. Porque hay una imagen de Dios que todavía circula en conversaciones de café en el interior de muchas conciencias, en los fantasmas que persiguen a la gente cuando se equivoca, y esa imagen es la de un Dios que está ahí arriba con un libro enorme anotando todo lo que hacemos mal, esperando el momento de cobrar la factura. Un Dios juez, un Dios fiscalizador, un Dios que te mira con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Y yo lo entiendo de dónde viene ese miedo, lo entiendo porque lo he visto en los ojos de la gente que viene a confesarse después de años sin acercarse a la iglesia, lo he visto en el temblor de las manos de alguien que me dice, Padre, no sé si Dios me puede perdonar lo que yo hice. Y mi respuesta siempre es la misma, el Dios del Evangelio de hoy no es un juez esperando condenarte. Es un padre que tanto te amó que entregó a su hijo. Eso no es la imagen de un juez. Eso es la imagen de alguien que lo apostó todo por ti, todo. Pero Juan es honesto y también nos dice algo que nos incomoda. Nos dice que la condenación existe, pero no como un castigo arbitrario de un Dios enojado. La condenación es una elección. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Hay personas que prefieren la oscuridad. No porque la luz no exista, no porque nadie les haya hablado de ella, sino porque la luz los incomoda, porque la luz revela. Porque cuando la luz entra en un cuarto oscuro, muestra el desorden, el polvo, las cosas que habíamos empujado debajo de la cama para no verlas. Y aquí quiero ser pastoralmente muy concreto, porque sé que hay personas escuchándome que están viviendo en esa oscuridad elegida. No una oscuridad que les cayó encima como un accidente, sino una oscuridad que han ido construyendo ladrillo por ladrillo, decisión por decisión, mentira por mentira, alejamiento por alejamiento. Una oscuridad cómoda en apariencia, pero que por dentro está destruyendo algo esencial en ellos. Y el Evangelio no me pide que los condene. El Evangelio me pide que les encienda una vela, una pequeña vela, y les diga, mira, aquí está la luz, no te estoy obligando, no te estoy amenazando, pero la luz está aquí y tiene nombre, y el nombre de esa luz es Jesucristo. Yo pienso en todo esto y me viene a la mente una escena que puede parecer muy banal, muy cotidiana, pero que a mí me habla profundamente de lo que Juan quiere decir. Imagina que llevas semanas sin limpiar tu casa, no porque seas mala persona, sino porque la vida se ha puesto encima de ti. El trabajo, los hijos, las preocupaciones, el cansancio, y la casa ha ido acumulando desorden.
Una semana más que no pasas la aspiradora, un mes más que no mueves los muebles, y llega un momento en que ya ni entras a ciertos cuartos porque sabes que ahí está el desorden y no quieres verlo. Entonces un día viene alguien a visitarte, alguien de confianza, alguien que te quiere, y cuando entra abre las cortinas, entra la luz y de repente se ve todo, el polvo, el desorden, las cosas amontonadas, y tú sientes vergüenza, sientes un impulso de disculparte, de explicar, de tapar. Pero tu amigo no te critica, tu amigo simplemente dice, empezamos por aquí, y te ofrece una mano. Eso es exactamente lo que hace Jesús con nuestra vida. No viene a señalar el polvo con el dedo, viene a abrir las cortinas y a ofrecerte una mano para empezar a limpiar, para empezar de nuevo, para ordenar lo que estaba desordenado, para sanar lo que estaba roto. Ahora, si me lo permites, quiero hablar de algo que no siempre se dice en las homilías, pero que creo que es urgente decir. Quiero hablar de lo difícil que es creer hoy, y no lo digo de manera abstracta, lo digo porque lo veo. Lo veo en jóvenes que crecieron con fe y que en algún momento de su vida, quizás cuando la vida los golpeó demasiado fuerte, cuando perdieron a alguien que amaban, cuando pasaron por una injusticia terrible, cuando vieron cosas en la iglesia que los escandalizaron, soltaron todo, y no lo hicieron por rebeldía, lo hicieron porque dolía demasiado. Porque sostener la fe cuando todo a tu alrededor se derrumba exige una valentía que nadie te enseña en la escuela. Y lo veo también en personas mayores que han sido creyentes toda su vida y que en algún momento de vejez, de soledad, de enfermedad, empiezan a preguntarse, ¿y realmente Dios está aquí? ¿Me ve? ¿Le importo? ¿O simplemente hice todo esto en vano? Para todos ellos, para todos ustedes que se reconocen en alguno de esos retratos, la palabra de hoy no es una orden, no es una exigencia, es una invitación. El que cree en Él no será condenado, el que da el paso, el que dice sí, el que con su historia rota, con sus dudas, con su cansancio, dice todavía creo, o incluso más humilde, quiero creer, ayúdame a creer. Eso le alcanza a Dios, eso le es suficiente. Ese susurro débil, esa chispa casi apagada, Dios la ve, la recoge, la sopla suavemente y la vuelve llama. Me detengo aquí por un momento porque quiero invitarte a algo. En este canal tenemos buen número de homilías anteriores que han abordado temas profundos de la fe. El perdón, la misericordia, la oración en los momentos más oscuros, el sentido del sufrimiento, la fuerza de la esperanza pascual. Si hoy esta palabra tocó algo en ti, pero sientes que necesitas más, te invito a que revises los videos anteriores del canal. Están ahí disponibles para ti como un compañero de camino que no te deja solo en la reflexión. Muchos de ustedes me escriben diciéndome que vuelven a ver ciertos videos una y otra vez en momentos difíciles y que eso les da fuerza. Eso es exactamente para lo que están. La palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento. Retomemos ahora el hilo de los hechos, porque hay un detalle pequeño que yo no quiero dejar pasar. Cuando el jefe de la guardia va a buscar a los apóstoles al templo para llevarlos de vuelta ante el Sanedrín, el texto dice algo curioso. Los trajo, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Fíjate, las autoridades que tenían todo el poder formal tenían miedo. ¿Miedo de qué? De la gente, del pueblo que había visto con sus propios ojos las obras de los apóstoles, que había escuchado su mensaje, que había experimentado algo verdadero. Y yo pienso en eso y me pregunto, ¿qué tiene más poder en el mundo, la autoridad del miedo o la autoridad del amor? La historia ha dado su respuesta muchas veces. Los imperios basados en el miedo caen. Las revoluciones del miedo terminan devorándose a sí mismas. Pero el amor que da la vida, el amor que se mantiene fiel aunque cueste, ese amor tiene una resistencia que ninguna fuerza del mundo puede doblegar. Por eso los apóstoles están hoy en el templo. Por eso 2000 años después estamos aquí hablando de ellos. Por eso el nombre de Jesús todavía mueve corazones, cura heridas, transforma vidas. No porque haya ejércitos que lo defiendan, sino porque tiene la fuerza del amor verdadero.
Y esa fuerza está disponible para ti hoy, no mañana, hoy, en este momento en que me estás escuchando. Quiero hablar ahora de algo más concreto todavía, más de carne y hueso. Quiero hablar de las cárceles cotidianas que mencioné antes, pero quiero ir un poco más adentro. Quiero hablar de la cárcel del resentimiento, porque creo que es una de las más comunes y una de las más silenciosas. El resentimiento es una de esas prisiones que tú mismo construyes, piedra por piedra, herida por herida. Alguien te hizo daño, quizás fue hace mucho tiempo, quizás fue un padre que no estuvo, una madre que no supo amar de la manera que necesitabas, un hermano que te traicionó, un amigo que te abandonó en el momento más difícil, un cónyuge que te fue infiel, un jefe que te humilló, una institución que te falló. Y esa herida, si no se cura, si no se trabaja, si no se lleva a la luz, se convierte en veneno. Un veneno lento que va envenenando todo. Tu alegría, tus relaciones nuevas, tu capacidad de confiar, tu paz interior. El resentimiento es la cárcel que le da más trabajo al ángel para abrir, porque muchas veces no queremos que abran esa puerta, porque soltar el resentimiento nos parece que es darle la razón al otro, que es rendirse, que es olvidar lo que nos hicieron, y no es así. Perdonar no es decir que lo que te hicieron estuvo bien, perdonar es soltar la piedra que llevas cargando tú. Perdonar es dejar de tomar ese veneno con la esperanza de que el otro se muera. El perdón es para ti, no para el otro. Es la llave con la que abres desde adentro la celda del resentimiento y sales al aire libre. Y yo sé que esto es fácil de decir y muy difícil de hacer. Lo sé, no te lo digo desde una comodidad teórica, te lo digo porque he estado sentado frente a personas que cargaban con heridas de 40, 50 años, personas que habían construido toda su identidad alrededor de esa herida, y el proceso de soltar eso no es un proceso de un día, no es un momento de decisión y ya está, es un camino. A veces largo, a veces con recaídas, a veces con lágrimas, pero es un camino que Dios acompaña. Y el Evangelio de hoy nos dice algo sobre ese camino. Nos dice que Dios no vino a condenar. Si Dios no vino a condenarte a ti con todo lo que tú has hecho, ¿qué autoridad tenemos nosotros para condenar a los demás, para mantenerlos encadenados en nuestro resentimiento, para negarles, al menos en nuestra propia mente y corazón, la posibilidad de la redención? La misericordia que hemos recibido, la misericordia que Dios nos da gratuitamente cada mañana, esa misericordia tiene que fluir, tiene que circular, no puede quedarse estancada en nosotros, tiene que salir hacia los demás, y eso es un acto de libertad, el más grande, el más difícil y el más transformador. Pero cambiemos un poco el tono, porque no quiero que esto sea solo pesado. Quiero también reírme un poco con ustedes, porque creo que el humor es parte de la vida espiritual. Un humor honesto que no ridiculiza, sino que ilumina. A veces pienso en esos guardias del templo que van a buscar a los apóstoles a la cárcel y encuentran la cárcel vacía. Me los imagino rascándose la cabeza. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Las puertas estaban cerradas, los guardias estaban ahí. ¿Dónde están? Y entonces alguien llega corriendo y les dice, están en el templo enseñando. O sea, no solo escaparon. Escaparon y fueron exactamente donde los habían arrestado antes. Es como si arrestas a alguien por hablar demasiado alto en la biblioteca, lo metes preso y al día siguiente encuentras la celda vacía y te dicen que está en la biblioteca, hablando más alto todavía. Eso es el Espíritu Santo, eso es la fuerza de la resurrección. No se puede meter en una celda, no se puede callar con un decreto, no se puede detener con una cadena. Y lo mismo pasa con un corazón que verdaderamente ha encontrado a Cristo. Puedes quitarle muchas cosas a ese corazón, pero no puedes quitarle la alegría. No la alegría superficial de quien no ha sufrido, sino la alegría profunda. La paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Pablo, la certeza interior de que pase lo que pase, no estás solo. Quiero hablar ahora de la luz, porque Juan usa esa imagen de forma preciosa y creo que merece que nos detengamos en ella. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz.
¿Alguna vez has estado en un lugar que estaba completamente a oscuras durante mucho tiempo y de repente alguien enciende una luz? Lo que pasa en ese momento es interesante. Los primeros instantes, los ojos duelen, te tapas la cara. La luz molesta, porque los ojos se habían acostumbrado a la oscuridad, y hay una fracción de segundo donde casi desearías que apagaran la luz de nuevo para no sentir ese dolor. Eso mismo pasa espiritualmente. Cuando la gracia de Dios entra en una vida que ha estado mucho tiempo en oscuridad, los primeros instantes pueden ser incómodos, porque la luz revela, porque de repente ves cosas de ti mismo que preferías no ver, hábitos que creías normales y que ahora ves que te estaban haciendo daño, relaciones que creías sanas y que ahora ves que estaban destruyéndote. Pensamientos que creías propios y que ahora reconoces como mentiras que interiorizaste hace mucho tiempo. Y en ese momento hay una elección: taparse los ojos y pedir que apaguen la luz, o dejarse iluminar, dejarse ver, dejarse sanar. Y esa segunda opción es la que el Evangelio llama conversión. No es un sentimiento, es una decisión. Una decisión que en muchos casos hay que renovar cada día. Porque yo soy muy realista con esto. La conversión no es un acontecimiento puntual que pasa una vez y ya está. La conversión es un camino, es un proceso, es un trabajo de todos los días. Cada mañana cuando te despiertas tienes la oportunidad de elegir de nuevo la luz. Y cada noche cuando examinas tu día tienes la oportunidad de reconocer dónde te alejaste de ella y de volver. Eso se llama vida cristiana. No es perfecta, no es lineal. Tiene altibajos, tropiezos, momentos de gracia y momentos de oscuridad. Pero se camina con humildad, se camina con la mano de Dios sosteniendo la tuya. Hay algo más que quiero decirte sobre la oscuridad, porque creo que hay un malentendido frecuente. A veces la gente cree que estar en oscuridad es señal de que Dios los abandonó, que si están sufriendo, si están pasando por una noche larga y oscura del alma, es porque algo han hecho mal o porque Dios no está con ellos. Y eso no es cierto. La historia de la espiritualidad cristiana está llena de santos, de personas profundamente unidas a Dios, que vivieron largas noches oscuras. Teresa de Calcuta, por ejemplo, vivió décadas de aridez espiritual, de no sentir la presencia de Dios, y sin embargo siguió sirviendo, siguió amando, siguió siendo luz para los demás, precisamente porque su fe no dependía de los sentimientos, sino de una convicción más profunda. La oscuridad que describe Juan en el Evangelio no es el sufrimiento ni la prueba. La oscuridad que Juan describe es la elección deliberada de alejarse de la luz. Es una actitud del corazón, no una circunstancia externa. Puedes estar en la situación más oscura de tu vida y aún así seguir orientado hacia la luz. Y puedes estar en la situación más cómoda y privilegiada y haber elegido las tinieblas. La diferencia no la hacen las circunstancias, la diferencia la hace la dirección del corazón. Y ahora quiero hablar de algo que me parece extraordinariamente actual, extraordinariamente urgente, algo que quizás no esperabas escuchar en una homilía, pero que creo que pertenece profundamente al Evangelio de hoy. Quiero hablar de las redes sociales. Sí, de las redes sociales. Vivimos en una era de sobreinformación, de sobreexposición, de pantallas que nunca se apagan. Y hay algo en esa dinámica que se parece mucho a lo que Juan describe cuando habla de quienes prefieren las tinieblas a la luz. No porque las redes sean el diablo, que no lo son, sino porque tienen una capacidad enorme de mantenernos en una oscuridad muy particular. La oscuridad del ruido constante que nos impide escuchar lo más importante. Vivimos con los auriculares puestos, con el teléfono en la mano, con la pantalla encendida antes de abrir los ojos por la mañana y hasta el último instante antes de dormir. Y en ese ruido constante, la voz de Dios se hace muy difícil de escuchar. No porque Dios no hable, sino porque no tenemos espacio para escuchar.
Y uno de los llamados más concretos que creo que el Evangelio de hoy nos hace en este tiempo de Pascua es a recuperar el silencio, no el silencio vacío, el silencio lleno, el silencio donde se escucha la voz que dice, tanto te amé que lo entregué todo. Ese silencio que los apóstoles necesitaron para escuchar al ángel en la noche oscura de la cárcel. Ese silencio donde ocurren las revelaciones más importantes de nuestra vida. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en silencio real, no dormido, en silencio consciente, presente, receptivo? Si llevas mucho tiempo sin ese silencio, quizás el desafío práctico de esta semana es regalarle a Dios 10 minutos de silencio cada día, solo 10, sin teléfono, sin música, sin podcast incluido solo tú y Dios, y ver qué pasa. Porque el ángel que abrió las puertas de la cárcel no entró con trompetas, no hizo un espectáculo de luces. Llegó en la noche cuando todo estaba quieto y abrió suavemente la puerta. Así llega la gracia, así llega el momento de transformación, en el silencio, en la quietud, en ese espacio pequeño que nos cuesta tanto proteger pero que lo vale todo. Permíteme en este punto compartir algo más personal. Llevo muchos años en el ministerio sacerdotal y puedo decirte que los momentos donde he visto a Dios actuar de manera más clara, más poderosa, más evidente, no han sido los grandes espectáculos religiosos, no han sido las grandes concentraciones, han sido momentos pequeños. Una persona que venía destrozada y salía en paz. Una familia que llegaba rota y encontraba el camino de la reconciliación. Un joven que estaba en el borde de tirar todo por la borda y de pronto algo, una palabra, una presencia, un instante de gracia, le devolvió la esperanza. Esos momentos me confirman una y otra vez que el Dios del Evangelio no es el Dios de los grandes efectos especiales. Es el Dios de la zarza ardiente que un pastor descubre en una mañana cualquiera. Es el Dios del pan partido en la cena de Emaús. Es el Dios que te llama por tu nombre en el jardín cuando todavía es oscuro y estás llorando. Ese Dios íntimo, personal, cercano, es el que Juan nos revela hoy con esa frase que lo cambia todo. Tanto amó Dios al mundo. Y quiero hablar también de la fe comunitaria. Porque una cosa que me llama la atención de los hechos de los apóstoles es que los apóstoles no actúan solos, actúan juntos, van al templo juntos, son arrestados juntos, escapan juntos, enseñan juntos. Hay algo en el camino de la fe que no puede recorrerse solo. No es que Dios no pueda encontrarte en tu soledad, que sí puede, que sí lo hace. Es que hay dimensiones de la vida cristiana que solo se descubren en comunidad, la corrección fraterna, el apoyo mutuo, la alegría compartida, el testimonio de la fe del otro que sostiene la tuya cuando la tuya flaquea. Por eso este canal es algo más que un canal de YouTube. Por eso cada comentario que dejas importa, porque estás construyendo comunidad. Estás diciendo, aquí estoy, soy parte de esta familia espiritual, camino con ustedes. Y eso tiene un valor que va mucho más allá de los likes y los algoritmos. Tiene valor eterno. Porque la palabra compartida, la fe compartida, el amor compartido, eso tiene peso en el cielo. Y ya que lo menciono, si esta homilía ha tocado algo en ti hoy, si esta palabra te ha iluminado, te ha consolado, te ha desafiado, compártela. Compártela con alguien que creas que la necesita, con un amigo que está pasando por un momento difícil, con un familiar que se alejó de la fe, con alguien que quizás no sabía que necesitaba escuchar hoy que Dios lo ama. El gesto de compartir un video puede parecer pequeño, pero puede ser el ángel que abre la puerta de alguien que está preso sin saberlo. Y dale like también, porque eso ayuda a que esta palabra llegue a más personas, a más corazones que necesitan escucharla. Quiero ahora hacer una reflexión sobre el tiempo de Pascua en que nos encontramos. Estamos en la 2 semanas después de Pascua. Ya pasó el fervor del domingo de resurrección. Ya bajaron los adornos, ya se terminó el vino y el pan especial, ya volvimos a la rutina. Y es precisamente aquí, en este momento, donde el peligro espiritual es mayor.
Porque la novedad de Pascua puede quedar encerrada en un recuerdo bonito y no transformar nada real en nuestra vida. Los apóstoles en los Hechos no están guardando en un museo el recuerdo de la resurrección, están viviendo de ella, están actuando desde ella. La resurrección no es para ellos un evento pasado, sino una fuerza presente, una energía que los mueve, que los libera, que los lanza hacia adelante. Y eso es exactamente lo que Dios nos pide a nosotros hoy. Que la Pascua no sea un recuerdo, sino una realidad viva. Que el resucitado no sea una figura del pasado, sino una presencia del presente. ¿Cómo se vive eso concretamente? Se vive en las decisiones pequeñas, en el perdón que eliges dar aunque duela, en la paciencia que ejerces con el hijo adolescente que te pone a prueba, en la honestidad que mantienes en el trabajo cuando nadie te ve, en la bondad que practicas con el vecino difícil, con el compañero antipático, con el familiar que siempre te cae mal, en la oración que haces aunque no tengas ganas, en la misa a la que vas aunque estés cansado, en la Biblia que abres aunque no entiendas todo, en ese momento de silencio que te regalas aunque el teléfono esté pidiendo atención. Esas son las formas en que la resurrección se hace carne en nuestra vida cotidiana. Esas son las formas en que tú te conviertes en apóstol. No hace falta ir al templo a las 4 de la mañana, aunque si te apetece, adelante. Hace falta llevar al resucitado a los espacios de tu vida ordinaria, a la cocina, al auto, a la oficina, al gimnasio, al grupo de amigos. Llevar su presencia, su paz, su amor, su luz. Quiero detenerme un momento en algo que muchas veces pasa desapercibido en este texto de Juan y que sin embargo me parece de una riqueza tremenda. El Evangelio dice que todo aquel que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Fíjate, no dice conforme a las reglas, no dice conforme al reglamento, dice conforme a la verdad. Y eso es diferente, muy diferente, porque hay personas que hacen cosas aparentemente buenas desde motivaciones que no son verdaderas, que dan para ser vistos, que sirven para sentirse superiores, que perdonan en público pero guardan el rencor en privado, que ayudan con una mano y juzgan con la otra. Y el Evangelio no nos está hablando de esa bondad, nos está hablando de otra cosa. De la bondad que nace desde adentro, desde un corazón que ha sido tocado por la gracia, desde un amor que no busca reconocimiento porque ya ha encontrado su fuente en el amor de Dios. Conforme a la verdad, eso implica autenticidad, implica coherencia entre lo que uno cree, lo que uno dice y lo que uno hace. Implica esa integridad interior que es una de las cosas más escasas y más hermosas que puede tener un ser humano. Y yo creo que el mundo hoy tiene una sed enorme de esa autenticidad. Estamos tan hartos de las máscaras, de las apariencias, de los personajes que la gente construye para redes sociales, para el trabajo, para la familia, para la iglesia incluso. Estamos tan hartos de lo falso que cuando encontramos a alguien genuinamente auténtico, genuinamente bueno, nos quedamos parados mirándolo como si fuera una especie en extinción. Pero eso es exactamente lo que Cristo nos llama a ser. No perfectos, auténticos, no sin defectos, verdaderos, personas que se acercan a la luz no para aparentar sino para ser, personas que no tienen miedo de que sus obras sean vistas porque sus obras nacen de un lugar limpio, de un corazón que ama de verdad. Y sé lo que me vas a decir, que eso es muy difícil, que la vida nos ha ido poniendo capas encima, que hay tanto condicionamiento, tanto miedo al juicio de los demás, tanta historia que cargamos, que ser auténtico parece casi un lujo que no todos pueden permitirse. Y tienes razón, no es fácil, nadie dijo que lo fuera, pero es el camino. Es el único camino que lleva a esa libertad interior que todos anhelamos. La libertad de ser quien realmente eres delante de Dios y delante de los demás, sin disfraces, sin actuaciones, sin el agotamiento constante de sostener una imagen que no eres tú.
Y quiero hablar de algo que está muy relacionado con esto, que es la oración. Porque la oración real, no la oración de palabras automáticas que recitamos sin pensar, sino la oración verdadera, es el espacio donde esa autenticidad se practica y se profundiza. En la oración no puedes engañar a Dios. Por supuesto que no. Dios conoce tus pensamientos antes de que los pienses. Pero tampoco puedes engañarte a ti mismo. La oración, cuando es de verdad, te pone delante de ti mismo con toda tu verdad, con tus miedos y tus deseos, con tus contradicciones y tus anhelos más hondos, con tus pecados y tus gracias. Y en ese encuentro honesto contigo mismo encuentras a Dios, porque Dios habita en la verdad. Y cuando tú vas a la verdad de ti mismo, lo encuentras ahí. Por eso San Agustín decía aquello que se ha convertido en una de las frases más citadas de la historia espiritual: nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esa inquietud que describes, ese no poder estar quieto, ese vacío que ninguna cosa del mundo llena del todo, ese no saber bien qué te falta, esa es la huella de Dios en ti. Esa es la señal de que fuiste hecho para algo más, para alguien más. Y la oración es el espacio donde vas a buscar ese alguien. Hablando de oración, hay algo que me gustaría preguntarte directamente. Oras y no te pregunto si vas a misa o si rezas el rosario, aunque esas cosas son valiosas. Te pregunto si hablas con Dios, si tienes una relación real, conversacional, personal con Él, si hay momentos en tu día donde le cuentas cómo estás, donde le agradeces, donde le preguntas, donde le reclamas incluso, porque reclamarle a Dios desde el amor es oración también. Tienes esa relación. Si no la tienes, si llevas mucho tiempo sin ese contacto real con Dios, este es el momento, no después, ahora, no cuando te pongas en orden, no cuando resuelvas tus problemas, no cuando te sientas más digno, ahora, tal como estás. Dios no te pide que llegues limpio, Él hace la limpieza. Dios no te pide que llegues en paz, Él da la paz, solo te pide que llegues. Y si llevas mucho tiempo sin misa, sin sacramentos, si estás en esa situación de alejamiento que a veces pesa porque en el fondo no te sientes del todo bien con ella, te digo algo con mucho amor: la puerta de la iglesia está abierta, siempre. No hay un guardia de seguridad que te pida credenciales espirituales en la entrada. Puedes llegar con tu historia más complicada, con tus preguntas sin respuesta, con tu fe débil como una llama de vela al viento, y serás bienvenido, porque la iglesia no es un club de perfectos, es un hospital de almas, y en un hospital se entra precisamente cuando uno está enfermo. Quiero hablar ahora de los jóvenes, porque sé que muchos jóvenes ven este canal y quiero hablarles directamente. Vivís en un mundo que os bombardea constantemente con mensajes contradictorios sobre quiénes debéis ser, qué debéis desear, cómo debéis veros, qué debéis lograr. Un mundo que os dice que el éxito se mide en seguidores, en likes, en logros académicos, en cuerpos perfectos, en vidas que parecen perfectas en Instagram, pero que por dentro a menudo están hechas pedazos. Y en medio de ese mundo, la propuesta de Cristo puede sonar anacrónica, puede sonar a algo de otras generaciones, de los abuelos, de gente que no entiende la vida moderna. Y sin embargo, yo os digo que precisamente porque vivís en ese mundo, el mensaje del Evangelio es más urgente para vosotros que para cualquier otra generación anterior. Porque vuestro mundo os grita por todos lados que sois lo que tenéis, lo que mostráis, lo que lográis. Y Cristo susurra con la voz que penetra más que cualquier grito: tú eres lo que eres ante los ojos de Dios. Y eso es suficiente, eso es hermoso, eso tiene valor eterno. La identidad que Cristo te da no depende del número de seguidores, no depende de la marca de tus zapatillas, no depende de si te va bien en los estudios, o si tienes pareja, o si tienes trabajo, o si viajas por el mundo, o si tu vida parece interesante desde afuera. Depende de algo mucho más sólido, de que eres hijo o hija de Dios, de que fuiste amado antes de nacer.
de que hay un plan, un sentido, una dirección para tu vida que trasciende cualquier algoritmo. Y eso no lo da ninguna red social, eso no lo da ningún logro académico, eso lo da solo una relación, la relación con aquel que tanto te amó que lo dio todo. Y si hay algún joven escuchándome que está pasando por un momento de mucha oscuridad interior, que está luchando con su identidad, con su autoestima, con pensamientos que no le dejan vivir en paz, quiero que sepa que no está solo, que hay salida, que hay luz. Que buscar ayuda, hablar con alguien de confianza, con un sacerdote, con un psicólogo, con un amigo mayor de quien se fíe, eso no es debilidad, eso es valentía. Y Dios está en ese proceso también, no fuera de Él, en Él. Me gustaría también hablar de la familia, de esa realidad tan hermosa y tan complicada a la vez que es el hogar, porque la familia es el primer lugar donde el amor se aprende o se desaprende, el primer lugar donde se experimenta la misericordia o el rechazo, el primer lugar donde la imagen de Dios se forma o se deforma en el corazón de un niño. Hay familias que escuchan esta homilía juntas y eso me alegra inmensamente. Ojalá esta palabra que estamos compartiendo se convierta en un tema de conversación en la mesa. Ojalá papá y mamá les pregunten a los hijos qué les tocó del corazón. Ojalá esta reflexión abra puertas de diálogo que a veces el ritmo de la vida cierra. Pero también sé que hay familias rotas escuchando esto. Familias donde hay heridas profundas, donde hay silencios que duran años, donde hay miembros que no se hablan, donde hay divorcios, separaciones, distancias emocionales que a veces pesan más que las geográficas. Para esas familias también es la palabra de hoy. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara. Ese mundo incluye tu familia, incluye esa relación rota que crees que no tiene solución, incluye a esa persona de tu familia con quien llevas años sin poder conectar. No digo que sea fácil, no digo que se resuelva mañana, digo que mientras haya vida hay posibilidad, mientras haya luz hay camino. Y que Dios puede hacer en una familia lo mismo que hizo con los apóstoles en la cárcel. Abrir puertas que parecían definitivamente cerradas. Una imagen que me viene a la mente cuando pienso en esto es la de las semillas. Cuando siembras una semilla no ves nada durante mucho tiempo. La tierra parece vacía, el suelo parece muerto, y sin embargo, debajo de la superficie algo está ocurriendo, algo está echando raíces, algo está preparándose para salir. Y un día, cuando menos lo esperas, ves un brote verde romper la tierra y apuntar hacia el sol. Así son las gracias de Dios en las familias, en las relaciones rotas, en los corazones endurecidos. A veces trabajan debajo de la superficie durante mucho tiempo. A veces no las vemos, pero están ahí y un día salen. No pierdas la esperanza en las personas que quieres. No dejes de orar por ellas. No dejes de sembrar pequeños gestos de amor aunque parezca que no sirven de nada. La semilla trabaja aunque no la veas. Quiero volver una vez más a los Hechos de los Apóstoles porque hay un elemento de esta narración que no podemos dejar pasar sin profundizar. Cuando el ángel libera a los apóstoles, no les dice, ahora tómense un descanso porque han pasado por mucho. No les dice, cuídense, protéjanse, no vuelvan a exponerse al peligro. El ángel les dice, vayan y enseñen, sigan, continúen, aunque les cueste. Aunque sea peligroso, aunque los vuelvan a arrestar, que de hecho los vuelven a llevar ante el Sanedrín en el versículo siguiente. Hay en esto una enseñanza preciosa sobre la vocación. La vocación no es algo que se abandona cuando se complica. La vocación es algo que se vive más profundamente precisamente cuando se complica. Los apóstoles no son héroes porque las cosas les salieron bien, son héroes porque siguieron cuando las cosas se pusieron difíciles, porque eligieron la fidelidad sobre la comodidad, porque pusieron la misión por encima del instinto de autoconservación.
Y eso interpela también nuestra propia vocación. Cada uno de nosotros tiene una vocación, no necesariamente sacerdotal o religiosa. La vocación de ser buen padre, buena madre. La vocación de ser honesto en el trabajo. La vocación de servir a los más necesitados. La vocación de ser fiel en el matrimonio. La vocación de ser testigo del Evangelio en tu entorno cotidiano. ¿Cuántas veces esa vocación se complica? ¿Cuántas veces los problemas, el cansancio, las dificultades nos hacen querer abandonar, tirar la toalla, decir ya no puedo más con esto? El mensaje del ángel es para ti también hoy. Vuelve, sigue, enseña, no porque todo esté fácil, sino porque la misión sigue siendo válida, porque el amor que te mueve sigue siendo real, porque el resucitado que te envió sigue estando contigo. Y hay algo más en esta escena que me llama profundamente la atención, algo que quizás pase desapercibido a primera lectura. El texto dice que cuando las autoridades fueron a buscar a los apóstoles para llevarlos de nuevo, lo hicieron sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. O sea, el pueblo protegió a los apóstoles, no con armas, no con violencia. Simplemente con su presencia, con su adhesión, con el hecho de que habían visto algo verdadero en el testimonio de esos hombres y estaban de su parte. Eso me dice algo sobre el poder del testimonio. El testimonio genuino genera adhesión, no siempre inmediata, no siempre masiva, pero real. Cuando alguien vive lo que cree con coherencia y con amor, genera algo en los demás que ninguna campaña de marketing puede generar. Genera credibilidad, genera confianza. Genera esa simpatía espontánea que hace que la gente diga: yo no sé exactamente qué tiene ese hombre o esa mujer, pero quiero lo que tiene. ¿Cuál es tu testimonio? No en abstracto, concretamente, en tu vida, en tu familia, en tu trabajo. Hay algo en la manera en que vives que hace que los demás se pregunten de dónde sacas la paz, la alegría, la bondad, la fortaleza, o vives tu fe tan en privado, tan escondida, que nadie a tu alrededor sabría que eres creyente a menos que te lo preguntaran directamente. No te estoy pidiendo que hagas catequesis en cada comida ni que pegues versículos bíblicos en el cristal del coche. Te estoy pidiendo algo más sutil y más poderoso, que seas auténtico, que dejes que la fe transforme tu manera de tratar a los demás, que la paz que te da Dios se note en tu rostro, que la bondad que brota de tu interior toque a quienes están cerca de ti. Ese es el testimonio que mueve montañas, no los discursos, las vidas. Hay una anécdota que me gusta mucho. Un periodista fue un día a entrevistar a la Madre Teresa de Calcuta para intentar entender el secreto de su obra, de su alegría, de su capacidad de hacer tanto bien. Y después de mucho preguntar, después de recibir respuestas sobre la oración, sobre la Eucaristía, sobre el amor a Cristo en los pobres, el periodista al final se rindió y le dijo: «Madre, en una sola frase, ¿cuál es su secreto?». Y ella respondió algo que no era una gran frase teológica, sino algo muy simple: «Hago pequeñas cosas con mucho amor, nada más. Pequeñas cosas con mucho amor». Eso es el Evangelio vivido, no grandes gestos heroicos que solo pocos pueden hacer, pequeñas cosas con mucho amor, la paciencia con el niño que no para quieto, el café que le preparas a tu cónyuge sin que te lo pida, la llamada que haces a esa persona mayor que está sola, la sonrisa que le dedicas al cajero del supermercado que lleva 8 horas de pie. El perdón que concedes, aunque no lo merezcas reconocimiento por ello, pequeñas cosas, mucho amor. Y eso es exactamente lo que Juan dice al final del Evangelio de hoy: el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Para que se vea, no para que se vea él el protagonista, el héroe, para que se vea que detrás de esas obras hay algo más, alguien más. Un amor que trasciende lo humano. Un amor que es capaz de amar incluso cuando cuesta, incluso cuando duele, incluso cuando no hay nadie mirando. Ese es el amor que este Evangelio nos revela.
Ese es el amor que nos llama a vivir, no como ideal imposible, sino como vocación concreta, realizable, diaria, con tropiezos y recomienzos, con gracias y con luchas, pero siempre orientados hacia la luz, siempre diciendo sí al amor que Dios nos ofrece y nos pide que demos. Hay una frase de un teólogo que me ha acompañado mucho en mi ministerio y que creo que encaja perfectamente con el Evangelio de hoy. Dice algo así: la fe no es un seguro de vida para protegerte de los golpes, es una fuente de fuerza para levantarte después de cada golpe. Y creo que eso es exactamente lo que nos dice Juan 3:16. Dios no prometió que el mundo sería fácil. Prometió algo mejor, que no estaríamos solos en él, que habría luz en la oscuridad, que habría amor en el dolor, que habría resurrección después de la muerte. Y esa promesa tiene nombre, tiene cara, tiene manos con llagas, tiene un corazón que late con amor por ti en este momento mientras lees esto o lo escuchas. Un amor que no depende de lo que hayas hecho ni de lo que hayas dejado de hacer. Un amor gratuito, incondicional, inmerecido, que se llama gracia. Gracia que Dios derrama sobre ti no porque lo merezcas, sino porque no puede evitarlo. Porque así es Dios, porque esa es su naturaleza más profunda, amor, Padre, luz. No sé con qué historia llegas tú a esta homilía hoy. No sé si llegas desde un momento de gracia y de alegría, o si llegas desde un valle oscuro donde llevas demasiado tiempo. No sé si llegas con fe encendida o con dudas que te pesan. No sé si llegas solo o acompañado, si tienes paz en casa o si estás en medio de una tormenta familiar. No sé si eres joven y estás buscando el sentido de tu vida, o si eres mayor y estás haciendo balance de lo que fue. No importa, aquí está la palabra, y la palabra dice: tanto te amó Dios que lo dio todo, por ti, para ti, en ti. Y esa es la única respuesta que importa, la única que te va a sostener cuando nada más sostenga, la única que seguirá siendo verdad cuando todo lo demás cambie. Tanto te amó, tanto te ama, tanto te amará. Antes de terminar, quiero hacer una oración contigo. No te preocupes si no estás en iglesia, si estás en el auto, en el metro, en la cocina, en el cuarto. Dios no necesita arquitectura para escucharte, solo necesita tu corazón. Señor, gracias. Gracias porque tu amor no es abstracto, no es una idea, es una entrega real, una vida dada, un hijo ofrecido. Gracias porque en este mundo que a veces parece no tener sentido, tú eres el sentido. Gracias porque cuando estamos en la cárcel del miedo, del dolor, del resentimiento, tú envías ángeles que abren puertas en la noche. Gracias porque no viniste a condenarnos, sino a salvarnos, a iluminarnos, a liberarnos. Señor, hoy queremos elegir la luz, hoy queremos decirte sí, con nuestras dudas, con nuestras heridas, con nuestras historias complejas. Sí, aquí estamos. Haz en nosotros lo que solo tú puedes hacer. Amén. Antes de cerrar este tiempo de reflexión juntos, quiero hacer una última parada que creo que es necesaria, y es hablar de la esperanza. De esa virtud que en el mundo de hoy parece más difícil de sostener que nunca. Vivimos tiempos de mucha incertidumbre, incertidumbre política, incertidumbre económica, incertidumbre climática, incertidumbre sanitaria. Hay una sensación generalizada de que el suelo que pisamos es menos firme de lo que creíamos, que las instituciones que nos daban seguridad están mostrando sus grietas, que el futuro es cada vez menos predecible. Y en ese contexto, sostener la esperanza no es algo trivial. Sostener la esperanza requiere esfuerzo, requiere decisión, requiere en última instancia fe. Y la esperanza cristiana no es optimismo ingenuo, no es la actitud de quien cierra los ojos a la realidad y dice, todo va a estar bien sin ningún fundamento. La esperanza cristiana es algo muy diferente, es la certeza basada no en circunstancias sino en una promesa de que el amor tiene la última palabra, de que la oscuridad no es definitiva, de que después de la muerte viene la resurrección. De que las lágrimas de hoy son el preludio de una alegría que ningún ojo ha visto ni ningún oído ha escuchado. Es la esperanza de los apóstoles que salen de la cárcel a las 4 de la mañana y van al templo a enseñar.
no porque su situación sea fácil, sino porque saben que el que los envía es más grande que cualquier poder que pueda detenerlos. Es la esperanza de la persona que recibe un diagnóstico difícil y dice: tengo miedo, tengo dolor, no sé lo que va a pasar, pero no estoy solo. Es la esperanza del padre que ha buscado a su hijo perdido durante años y que una noche, cuando ya casi no le quedan fuerzas, sigue dejando encendida la luz en el porche porque todavía cree. Es la esperanza del joven que ha fracasado 2 veces, 3 veces y dice: voy a intentarlo una vez más porque me han dicho que hay un Dios que acompaña a los que no se rinden. Esa esperanza no te la da el mundo, te la da el Evangelio. Te la da este texto que acabamos de escuchar, donde Juan, el discípulo amado, el que estuvo al pie de la cruz, el que vio morir al Maestro y sin embargo siguió creyendo, nos dice que Dios amó tanto a este mundo que lo dio todo. Y si lo dio todo, no va a dejarnos solos ahora. No va a abandonar a mitad de camino la obra que comenzó. No va a dejar sin respuesta el amor que derramó en su Hijo. Recuerda el nombre de este tiempo litúrgico, Pascua. No es el nombre de una fiesta que pasó, es el nombre de una realidad que vivimos. Pascua significa paso, paso de la muerte a la vida, paso de la oscuridad a la luz, paso de la esclavitud a la libertad. Y ese paso no ocurrió solo una vez hace 2000 años, ocurre cada vez que un corazón elige la luz. Ocurre cada vez que alguien perdona cuando podría guardar rencor. Ocurre cada vez que alguien se levanta después de caer y vuelve a intentarlo. Ocurre cada vez que alguien, desde su limitación y su historia rota, dice sí a Dios. Tú puedes ser Pascua para alguien hoy, no mañana, hoy, en algún gesto concreto, en alguna palabra que diga amor cuando el mundo dice indiferencia, en algún abrazo que diga estoy aquí cuando alguien se siente invisible, en algún silencio compasivo cuando alguien está sufriendo y no necesita palabras sino presencia. Ser Pascua es eso. Ser la señal visible de que el amor resucitado de Cristo sigue actuando en el mundo a través de personas concretas, imperfectas, valientes, que eligieron la luz. Y una última cosa antes de la oración, quiero hablarte de la Eucaristía, porque si hay un lugar donde todo lo que hemos reflexionado hoy se hace carne, es la Eucaristía. Cuando el sacerdote toma el pan y dice, esto es mi cuerpo entregado por vosotros, está diciendo exactamente lo mismo que Juan 3:16. Tanto te amé que me entregué. Cuando el cáliz pasa de mano en mano y cada persona bebe de esa copa, está bebiendo la misma vida que Dios derramó por amor al mundo. La Eucaristía no es un ritual vacío. Es el lugar donde el tanto amó Dios se hace presente, tangible, real, comestible, donde puedes llevarte a Cristo dentro de ti literalmente y salir transformado. No siempre lo sentimos. Muchas veces vamos a misa y salimos igual que entramos, o eso nos parece, pero la gracia no depende de los sentimientos. Trabaja debajo de la superficie, como la semilla. Y un día sale. Por eso, si llevas tiempo sin comulgar, si hay algo que te separa de ese encuentro con Cristo en la Eucaristía, te animo con todo el corazón a que des el paso de acercarte al sacramento de la reconciliación, sin miedo, sin vergüenza, con la confianza de que el Dios que esperaba al Hijo pródigo con los brazos abiertos te espera a ti también, con toda tu historia, con todo tu peso, con todas tus heridas y tus fracasos. Y que después de ese encuentro vayas a la mesa y te alimentes del amor que lo da todo. Eso es la vida cristiana en su esencia más simple y más profunda, no una lista de normas que cumplir, un amor que recibir y devolver, un amor que tanto se dio que no podemos quedarnos indiferentes ante él, un amor que nos llama, nos transforma, nos envía. Antes del amén quiero pedirte una cosa más. Si en este canal has encontrado alguna vez algo que te haya ayudado en tu camino, si alguna homilía te ha acompañado en un momento difícil, escríbemelo hoy en los comentarios, no porque yo necesite el reconocimiento, sino porque esos testimonios edifican a otros.
Porque cuando alguien lee que la fe le ayudó a otro a atravesar una prueba, recibe esperanza para la suya propia. Somos comunidad y la comunidad se construye compartiendo. Así que cuéntame, ¿qué te lleva hoy de esta reflexión que te tocó, que vas a cambiar esta semana? Escríbelo. Y si quieres, dale like a este video y compártelo, porque esta palabra merece llegar a más personas que la necesitan. Y ahora sí, antes de despedirme, déjame decirte algo que llevo toda la homilía queriendo decirte, pero que quería guardarlo para el final porque creo que es lo más importante de todo. Y es esto: Dios no está esperando que mejores para amarte. No está esperando que te pongas en orden. No está esperando que resuelvas tus contradicciones, que sanes tus heridas, que dejes de hacer lo que sabes que no está bien. Él ya sabe todo eso y te ama ya, ahora, en este momento, con esa historia exacta que estás cargando, con ese peso específico que tienes en el corazón esta mañana. Te ama tanto que entregó a su Hijo, no cuando fueras mejor, ahora, tal como estás. Y eso no es una excusa para quedarse quieto, es justamente al revés. Es la motivación más poderosa para el cambio, porque cuando alguien te ama de verdad, cuando alguien cree en ti con esa intensidad, lo que nace en ti no es comodidad sino deseo, deseo de corresponder, deseo de crecer, deseo de ser la versión de ti mismo que ese amor merece. Ese es el motor de la vida espiritual. No el miedo al castigo, no el peso de la obligación, el amor respondido con amor. Eso es lo que Juan 3:16 nos está diciendo. No es una amenaza, es una propuesta, la más hermosa que jamás se le ha hecho a ningún ser humano. ¿La aceptas? Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarte que si este canal te acompaña en tu camino de fe, suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita para que no te pierdas ninguna homilía, y comparte este video con alguien que creas que necesita escuchar hoy que Dios lo ama. Ese gesto pequeño, ese tap en el botón de compartir, ese mensaje que le mandas a un amigo con el enlace de este video, puede ser el principio de algo grande en la vida de alguien. Puede ser el ángel que abre la puerta de una cárcel que tú ni siquiera sabías que existía. Puede ser la chispa que enciende una fe que estaba casi apagada. No lo subestimes. Lo pequeño, hecho con amor, tiene poder eterno. Nos vemos mañana con una nueva palabra, un nuevo día y el mismo Dios que nos ama sin límites. Que el Señor te bendiga y te guarde. Hasta mañana.